Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. En este día jueves, celebrando nuestro culto en casa. Por eso invito a cada uno de ustedes a que cerremos nuestros ojos y le demos todo honor y toda gloria a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque una vez más, mi Rey, tu gracia nos ha alcanzado, bendito Padre. Una vez más nos has llamado a estar delante de tu presencia, bendito Dios. Nos das el privilegio, Señor, de poder estar delante de ti. Queremos entregarte, mi Señor, todo lo que somos, mi Dios, nuestras culpas, nuestras faltas. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones, Señor, si hemos hecho cosas desagradables, bendito Dios. Perdónanos si tal vez, bendito Dios, nos hemos equivocado, si hemos tal vez sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, mi Rey. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, oh Señor, el cielo, que laves nuestras culpas, que nos hagas diferentes y que nos hagas estar dignos delante de ti, bendito Rey. Tú eres santo y maravilloso, mi Dios. Queremos agradecerte por tantas maravillas que tú cada día nos das. Gracias, bendito Rey, por todos los milagros que tú haces para nuestra vida. Gracias por nuestra familia, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestro trabajo, por la salud. Gracias, bendito Dios, porque tú sustentas, Señor, nuestras necesidades, bendito Rey. Gracias porque tú sostienes nuestra mano, Señor, y nos ayudas a seguir adelante y continuar, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, mi Rey, tú estás ahí y te manifiestas con gran poder y gloria, bendito Señor. Gracias, Padre Celestial, porque aunque hayan enemigos que se quieran levantar, bendito Dios, sabemos que contigo, Señor, somos más que vencedores. En esta noche, mi Rey, nos presentamos delante de ti, agradecidos contigo, bendito Dios, por todo lo que tú nos das, Señor, porque sabemos, bendito Rey, que inclinas tus ojos, tus oídos, tu corazón hacia cada uno de nosotros, hacia este lugar, Señor, y hacia en algún lugar donde tu nombre es invocado, bendito Rey. Hoy entregamos nuestro corazón humilde, Señor, delante de ti, un corazón humillado, Señor, un corazón tal vez lastimado, un corazón triste, Señor, para que tú, bendito Dios, lo restaures, lo repares, Señor, y nos permitas nuevamente, bendito Dios, cambiar esa tristeza en gozo y en alegría, bendito Rey. Hoy entregamos, oh Señor, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros vacíos, y declaramos que tú los llenas, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, bendito Rey. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Hoy en esta noche, Señor, te pedimos que nos hables conforme a tu perfecta voluntad, que a través de tu palabra, mi Dios, hagas de nosotros personas distintas, personas conforme a lo que tú quieres, bendito Dios, que a través de tu palabra nuestro corazón sea cambiado, nuestro carácter sea transformado y que podamos ser nuevas criaturas en ti, Señor Jesús. Hoy entregamos esta palabra maravillosa para que seas tú el que hable, que seas tú dando sabiduría, denuedo, Señor, que seas tú, Señor, convenciendo de pecado a cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios. Llénanos de tu amor, bendito Rey, y permítenos gozarnos delante de ti y que esa palabra maravillosa sea cobrando vida en cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, sabemos que siempre estudiamos de manera secuencial y por eso para hoy nos corresponde Levítico, el capítulo 17. Y nuestro tema de hoy, un sacrificio para Dios. Como título de este tema en la Biblia nos dice leyes sobre los sacrificios de animales. Vemos que todo el libro de Levítico nos habla de los diferentes sacrificios que Dios exigía al pueblo de Israel. Sacrificios tal vez de ofrendas de cereales, sacrificios de animales y de distintas maneras por el perdón, por expiación, por ofrenda, agradecimiento, distintos tipos de sacrificios que Dios exigía a su pueblo. Hoy en día sabemos, y siempre lo hemos recalcado, sabemos que ya no presentamos un sacrificio de ese tipo ante Dios. Sabemos que ya nuestro sacrificio no son de animales, sino que ahora nosotros mismos estamos llamados a hacer un sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Sin apartarnos de Levítico 17, vamos a ver qué nos dice Romanos 12, el versículo 1. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia,
Les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que nosotros estamos llamados a hacer ese sacrificio vivo. Dice que nuestro cuerpo o nuestra manera de ser, presentarnos ante Dios, esa manera es una forma de agradecerle a Él, una forma de adorarle. Entonces, hoy podríamos preguntarnos, ¿cómo nos presentamos ante la presencia de Dios? Si nos estamos presentando como ese sacrificio vivo o sencillamente somos personas del común que no hacemos nada para Dios. Los sacrificios que el pueblo de Israel presentaban no eran de cualquier manera. Dios establecía ciertas características para que esos sacrificios fuesen aprobados. Entonces, en primer lugar, para que nosotros seamos un sacrificio aprobado por Dios, un sacrificio que le agrade a Dios, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Veamos que nos dice ya en Levítico 17, versículo 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: háblales a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y diles: les voy a comunicar lo que el Señor ha ordenado. Siempre que Dios daba una orden, siempre que Dios le mandaba a Moisés decir algo, le decía: ve y diles, ve y háblales, comunícales. Moisés simplemente era un intermediario de Dios ante el pueblo. Pero en realidad el pueblo tenía el deber y tenía también el gozo de poder escuchar a través de Moisés la voz de Dios, de poder escuchar a través de Moisés el mandato de Dios. Por eso siempre les dice: escuchen, digan o escuchen, pueblo, escuchen lo que Dios me mandó a decirles, lo que Dios les quiere comunicar. El escuchar es una herramienta muy poderosa para poder nosotros realizar las cosas bien. A nivel secular, de la misma forma, es muy importante que aprendamos a escuchar a las personas que nos rodean o a escuchar a las personas que nos están dando algún tipo de instrucción, puede ser en nuestro trabajo, en nuestro estudio o en nuestro quehacer diario. No solamente escuchar lo que alguien más nos manda, no solamente es escuchar lo que tal vez nos ordenan, sino también aprender a escuchar el cómo se siente esa persona o el que quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que Dios dice, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. Y luego ahí mismo también en el versículo 22 de Santiago 1, el versículo 22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, lo que hacemos es simplemente criticarlo, lo que hacemos es exigirle algo y lo que menos hacemos es escucharlo. Dios nos dice un sacrificio vivo, que aprendamos a escuchar. Lo primero que Dios ordenaba entonces, antes de decir hagan esto o hagan aquello, decía, no, el pueblo tenía que estar dispuesto a escuchar para de esa forma poder entender qué era lo que Dios quería y así entonces hacerlo de la mejor manera. El escuchar entonces es una herramienta muy importante para que podamos, en primer lugar, acercarnos a Dios, conocerlo. En primer lugar, saber lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Pero a nivel secular también, como decíamos, el escuchar hace parte de hacer más fuerte un tipo de relación. Si hablamos tal vez de relaciones de pareja, podríamos decir también que el escuchar fortalece esos vínculos matrimoniales entre los padres y los hijos de la misma forma. Un padre que escucha a un hijo aprende a conocerlo, aprende a entenderlo, aprende a amarlo. O igual un hijo que aprende a escuchar a su padre, obedece y hace caso. En el versículo 22 de Santiago nos decía, no es solamente prestar atención, no es solamente prestar oído, sino hacer caso, obedecer esa voz que estamos escuchando. Y es lo que Dios nos dice, si somos un sacrificio vivo, si nos presentamos ante Dios como un sacrificio vivo, debemos aprender a escuchar. Y escuchar no es solamente que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que es poner en práctica todo aquello que está llegando a nuestra vida. No solamente hacernos oidores de la palabra, sino también hacedores.
Si nos presentamos como sacrificio vivo cada vez que vamos al culto o cada vez que nos congregamos a través de este medio, es porque estamos dispuestos a escuchar la palabra para luego también poderla poner en práctica. Para presentar entonces un sacrificio o para hacer nosotros este sacrificio vivo es necesario esforzarnos. Veamos qué nos dice el versículo del 3 al 4. Si algún israelita sacrifica un ternero, oveja o cabra dentro o fuera del campamento y no lo lleva como sacrificio al Señor a la entrada de la carpa sagrada del Señor, será considerado culpable del derramamiento de sangre y será separado de la comunidad. Mire que Dios mandaba a su pueblo a llevar ese sacrificio al templo. No solamente era que lo sacrificaran nomás y ya no, ese sacrificio tenía que llevarse al templo. Si tal vez dice que si fue muerto fuera del campamento, tenía que presentarse ante el sacerdote, ante el templo. Si pensamos en eso, sabemos que no era una tarea fácil. Si tal vez un campesino, si tal vez un israelita sacrificaba algo fuera del campamento, le quedaba después muy complicado llevarlo hacia el templo. Pero realmente Dios lo ordenaba así para que pudiese demostrar ese esfuerzo y ese amor hacia Dios. Hacer algo que le cueste esfuerzo. Dios valora nuestro esfuerzo. Esos sacrificios, más que el sacrificio como tal, más que el animal como tal, Dios lo que quería probar era, en primer lugar, la obediencia del pueblo y en segundo lugar, el esfuerzo que el pueblo manifestaba para poder agradar a Dios. En ocasiones nosotros no queremos esforzarnos. Es más fácil estar acomodados frente a cualquier cosa. A nivel espiritual, o podríamos decir a nivel de congregaciones, la mayoría de personas siempre buscan una congregación que le quede así muy cerquita de su casa, en la esquina de la casa si es posible, o como diría en ocasiones nuestro pastor, ojalá que sea un templo ahí debajo de la cama, porque a nadie le gusta esforzarse, porque nadie quiere poner empeño, porque nadie quiere dedicar tiempo o tal vez tener que pagar un transporte, nada. Cada quien prefiere hacer las cosas lo más fácil posible, lo más cómodo posible. Y tristemente nos vamos volviendo personas mediocres. No nos esforzamos a nivel espiritual, para Dios no hacemos absolutamente nada y tampoco lo hacemos a nivel secular. A veces en nuestro trabajo hacemos las cosas de mala gana, hacemos las cosas por encimita solamente para que nos vea nuestro jefe. Los trabajos en los colegios, en las universidades no son para o aspirando a sacar la calificación más alta, sino que muchos de esos trabajos en el colegio o en la universidad simplemente son para sacar la mínima calificación. Puede ser un 3, porque con 3 pasa la materia es suficiente. Muchos estudiantes no estudian para sacar la más alta calificación o para aprender o desarrollar más sus conocimientos. No, hacen el trabajo simplemente para pasar la materia. El examen, estudian simplemente para pasar la materia. Sacaron un 3 y pasaron, pero al poco tiempo se olvidaron de lo que habían estudiado. Y muchas veces sucede eso. Con Dios también hacemos las cosas así como para pasar, solo porque nos toca, solo porque me delegaron y ya. Pero no estamos poniendo ni el más mínimo esfuerzo. Entonces Dios nos dice, no, es necesario para hacer un sacrificio verdadero ante Dios, debemos aprender a esforzarnos, a dar siempre lo mejor, a dar de nuestra vida o de lo mismo que Dios nos ha dado para poder presentárselo ante Él de una manera honrosa. Tercero, nos dice, estamos llamados a hacer un sacrificio de olor grato. Veamos qué nos dice en el versículo 6. Luego el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la carpa del encuentro y quemará la grasa como olor agradable al Señor. Dios quiere entonces un sacrificio de olor grato, algo que se manifieste una fragancia rica y deliciosa, que Él se pueda sentir gozoso. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando alguien destapa un perfume o cuando alguien se aplica un perfume que es de su agrado, uno como que qué rico, se siente esa fragancia, se siente ese aroma. O bueno, no puede ser un perfume, puede ser
alguna sustancia o algo que le genere gozo y que le genere satisfacción, un olor rico. El olor a café, por ejemplo, en mi caso es eso, yo huelo un café recién hecho y me llega ese aroma y me da mucho gozo y me da mucha felicidad. Más que el café como tal, el aroma es lo que llena mi sentir. Y Dios dice algo así, que quisiera que nosotros nos presentemos ante Él como ese olor grato que Él siente. Es la fragancia de X persona. Es la fragancia de Magda que se presentó ante mí y que Dios se sienta gozoso y se sienta feliz de que podamos estar ante su presencia. Dice, debemos presentarnos como un sacrificio de olor grato. Por el contrario, ¿qué sucede cuando es un olor desagradable? ¿Qué sucede cuando tal vez hay algún tipo de fruta que se queda por fuera de la nevera, una fruta dañada, una fruta podrida, o comida tal vez guardada? Son olores desagradables que causan asco, que causan fastidio, incluso que causan hasta rechazo. Asimismo, cuando nosotros nos quedamos fuera tal vez de esa protección de Dios, cuando tal vez estamos haciendo las cosas mal ante Dios, cuando tal vez no estamos obedeciendo su palabra, en vez de ser una fragancia de olor grato, nos estamos presentando como un olor desagradable ante Dios. Y no, Dios quiere entonces que seamos ese olor grato. Veamos qué nos dice 2 de Corintios 2, versículos del 15 al 16. Dice, nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. Entonces mire que nos dice, nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Sabemos que Cristo es el que murió por nosotros, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que nos da a nosotros la oportunidad de estar ante la presencia de Dios, de podernos presentarnos como ese olor agradable. Entonces, ¿cómo nos presentamos ante Él? Si nos presentamos como un olor agradable o por el contrario, como decimos, somos un olor desagradable. Dios entonces quiere que seamos lo más transparentes posibles ante Él. Él sabe y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe y conoce todas nuestras culpas, todas nuestras faltas. No significa que nos vamos a presentar perfectos ante Él. No significa que nos vamos a presentar sin ninguna mancha o sin ninguna culpa. Porque como seres humanos, a diario estamos cometiendo equivocaciones. Pero se refiere a que aprendamos a hacer ese olor grato cuando nos presentamos de forma transparente ante Él, cuando le pedimos perdón, cuando nos arrepentimos de aquellas cosas desagradables que hayamos hecho. Dice que Él nos justifica y nos permite entrar ante su presencia. Y es entonces cuando nos presentamos como ese olor grato, cuando dejamos a un lado los reclamos, cuando dejamos a un lado las exigencias, cuando dejamos a un lado los lamentos y nos presentamos ante Él con gozo y con amor. Ahí estamos presentándonos como ese sacrificio de olor grato. Cuarto, nos dice, debemos dejar lo malo atrás. Es importante para hacer ese sacrificio que aquellas culpas o que aquellas faltas que hemos cometido las dejemos atrás. En primer lugar, a través del arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios por aquello que hemos hecho, pero también tratamos de enmendar ese error y de no volver a cometer la misma falta. Veamos qué nos dice en el versículo 7. Los israelitas no ofrecerán más sacrificios a los demonios del desierto, con los que se han prostituido. Esta ley será permanente para ellos de generación en generación. Entonces mire que, ¿por qué Dios exigía que esos sacrificios fuesen llevados al templo? ¿Por qué? Porque dice que en esos momentos, en ese tiempo, también se presentaban sacrificios en el campo a diferentes espíritus o diferentes dioses. Entonces Jehová no quería
como mezclarse con aquellas cosas paganas o con aquellas cosas desagradables. Dios quería un sacrificio especialmente para Él, no un sacrificio que hubiese sido ofrecido a dioses extraños o a espíritus extraños. Dios quería un sacrificio para Él. Por eso dice, deben traerlo al templo, y por eso daba la orden de que el sacrificio fuese en el templo, mas no que fuera a campo abierto. Entonces es importante que dice, ya los israelitas no van a ofrecer más esos sacrificios. Tal vez en algún tiempo lo hicieron, tal vez por desconocimiento, tal vez porque no tenían claras las órdenes, lo hicieron. Pero entonces ahora Dios estaba dando una orden, dice, ya no más. Eso que estabas haciendo, ya, deja de hacerlo y empecemos a caminar una nueva etapa. Dios siempre está ahí para darnos una nueva oportunidad. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios nos ama a pesar de todas las cosas que tal vez hayamos podido hacer. Dios nos ama y nos da nuevas oportunidades, pero también Él quiere que pongamos de nuestra parte para poder entonces hacer las cosas conforme lo que Él quiere. Y de esa manera vamos a ser personas distintas. Veamos qué dice 2 de Corintios 2, versículos del 15 al 16. Segunda de Corintios 2 Segunda de Corintios 2, 5, 17. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Entonces dice que con Cristo, cuando nosotros decidimos aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y cada día que decidimos presentarnos ante Jehová como un sacrificio vivo, dice, eso viejo debe quedar atrás y ahora somos nuevas personas. Pedimos perdón, nos arrepentimos, dejamos todo aquello malo atrás y empezamos a presentarnos entonces como unas nuevas personas, dice. Somos nuevas creaciones ante Dios y eso nos permite ser ese olor fragante, eso nos permite ser esas personas que Dios está buscando. Entonces, vemos que ser un sacrificio vivo para Dios no es solamente congregarse, porque muchos dicen, no, soy un sacrificio vivo y simplemente se congrega. No es solo congregarse, hay que poner todo de nuestra parte. Como decíamos, hay que aprender o disponernos a escuchar la voz de Dios, esforzarnos por hacer las cosas mejores para Él, presentarnos con ese sacrificio de olor grato, desechando todo lo malo, dejando todo atrás y dejándonos guiar para poder ser esas personas que Dios está buscando. Cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere, cuando nosotros no somos de olor grato o no somos ese sacrificio vivo, Dios nos rechaza. Lo que decíamos, si tal vez sentimos una fragancia desagradable, sentimos rechazo hacia eso. Nos alejamos, lo sacamos, lo botamos, porque no lo queremos cerca. Eso mismo sucede con Dios. Cuando no nos presentamos como un sacrificio verdadero, como un sacrificio aprobado, Él nos rechaza. Veamos qué dice en Levíticos 17, versículos 8 y 9. El israelita o el inmigrante que vive entre ustedes, que presente un sacrificio que debe quemarse completamente o cualquier otro sacrificio y no lo lleve a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor, será separado de la comunidad. Mire que para Dios, si alguien no cumplía con esa norma, si alguien no cumplía al llevar el sacrificio al templo, dice, la persona tenía que ser separada de la comunidad. Él lo rechazaba. Él decía, no, ese sacrificio no, esa persona tampoco. Y en la actualidad, aunque no lo creamos también, si no nos presentamos como un sacrificio vivo, podemos estar tal vez metidos dentro de la congregación, pero estamos alejados de Dios, que es lo que tristemente pasa. Muchas personas, cristianos, metidos en la iglesia durante mucho tiempo, durante muchos años, pero como nunca fueron un sacrificio vivo para Dios, como nunca hicieron las cosas de corazón para Dios, tarde o temprano
termina siendo alejado de la congregación. Y no porque Dios lo saque o porque alguien lo designe, sino porque esa misma persona termina alejándose. Ya no quiere saber de Dios, ya no quiere saber de la congregación, ya no acepta las normas, ya no acepta absolutamente nada. Entonces termina recibiendo ese rechazo de parte de Dios. O en ocasiones, en el afán de agradar a las personas, termina rechazando a Dios. A veces Dios es el que nos rechaza por nuestra forma de ser o por cómo nos comportamos, pero en otras ocasiones somos nosotros los que rechazamos a Dios, simplemente por agradar a las personas. Dios les ordenaba, decía, todo inmigrante o cualquier persona debe someterse. Veamos qué dice en el versículo del 8 al 9. Veamos ahora en Gálatas 1, versículo 10. Dice, por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios, o que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Muchas personas simplemente en el afán de agradar a la gente pierden esa oportunidad de ser un sacrificio vivo. Por el afán tal vez de llenar la congregación, por el afán de llenar las sillas, entonces hace muchas cosas que Dios no ha mandado a hacer, que tal vez en su palabra Él no le gustan. Diferentes maneras de ritos, diferentes tipos de bailes, diferentes maneras de predicar, shows, explosión de milagros, cosas que tal vez solamente lo hace por agradar a las personas, por tener un público contento, por tener un grupo de personas que lo sigan, pero que han alejado a esas personas de la verdadera esencia que es Cristo. Jamás han entendido que debe presentarse como un sacrificio vivo a Dios, sino que lo hace simplemente, como decíamos, para agradar a las personas. Y por eso Pablo dice, si yo agrado a las personas, no puedo agradar a Dios. ¿Ustedes creen que voy a obedecerlos o voy a hacerles caso por agradarlos a ustedes? No. Pablo tenía muy claro que su objetivo y su motivación era agradar con sus actos a Dios. Un sacrificio vivo, entonces, somos cuando hacemos las cosas para agradar a Dios. Y hoy pensemos, ¿qué hacemos nosotros para agradar a Dios? ¿O lo hacemos para agradar a las personas? Si perteneces a algún tipo de ministerio, un ministerio de alabanza, un ministerio de danzas, ¿con qué objetivo cantas? ¿Con qué objetivo danzas? ¿De verdad lo hacemos para Cristo? ¿De verdad lo hacemos con el afán de que Cristo sonría, con el afán de agradarle a Él? ¿O simplemente porque me vean? Simplemente porque digan, ay, que soy el mejor tocando un instrumento, o porque me digan, ay, que soy la más bonita con el vestido, porque me digan, ay, vea que soy el más elegante cuando sirvo de ujier. Solo para que me vean, solo para que me reconozcan, solo para que me digan felicitaciones, hermanito, hermanita tal, o de verdad lo hacemos para agradar a Dios. Entonces mire que ser un sacrificio vivo delante de Dios es morir a nuestro propio ego, es morir a nuestra propia vanidad. Ser un sacrificio para Dios es rechazar de nosotros mismos todo eso que a Dios le desagrada. El egoísmo, la vanagloria, la altivez, que todo eso lo dejemos atrás y que nos presentemos ante Él con un corazón humilde, que todo lo que hagamos lo hagamos simplemente porque amamos a Dios, simplemente porque nos nace, porque queremos estar en su presencia, no por estímulos externos, no porque alguien nos obligue o no porque alguien nos alabe o no por esperando recibir algún tipo de recompensa. Un sacrificio vivo es aquel que se entrega de manera sincera y de corazón a Dios. Y por último nos dice, es necesario lavar nuestras culpas. Veamos qué dice versículos 15 y 16. Toda persona del país o todo inmigrante que comen de un animal que ha muerto en forma natural o ha sido matado por otro animal tendrá que lavar su ropa, bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso la persona quedará pura.
Si no lava su ropa y no se baña con agua, sufrirá el castigo por su pecado. Entonces, mire que Dios siempre recalca la importancia de lavarse, la importancia de lavar su cuerpo, la importancia de lavar sus manos, de lavar sus pies. Hace algunos días mirábamos esa importancia por nuestra propia salud, por nuestra propia sanidad, pero más que esa salud física, Dios se refiere entonces también a esa salud espiritual, que lavemos nuestras culpas, que reconozcamos que hemos fallado, que reconozcamos, seamos capaces de aceptar que hemos cometido pecados o que hemos cometido faltas desagradables ante Dios, pero que a través de eso estemos dispuestos a dejarnos lavar por Cristo, a dejarnos lavar por Él y que nos deje limpios como la nieve. Eso era lo que el salmista le oraba a Dios. Veamos en el Salmo 51, el versículo 7. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Dice entonces que le está dando esa orden a Dios. No esa orden, le está dando ese permiso a Dios para que lo lave, para que lo limpie, para que lo purifique. Sabemos que Dios no hace nada que vaya en contra de nuestra voluntad o en contra de nuestro propio deseo. Que todo lo que Dios hace en nuestra vida es porque nosotros le damos a Él ese consentimiento, esa autorización. Dios está ahí esperando a que simplemente abramos la puerta de nuestro corazón para poder Él entrar y tomar el control de nuestra vida. Entonces nos dice, el salmista le decía a Dios, Dios, lávame, purifícame, quedaré limpio como más blanco que la nieve, dice. David reconocía que él era un hombre pecador. David reconocía también que tenía muchas faltas. Sin embargo, al decirle a Dios, lávame, le está entregando esas faltas a Él y le está cediendo el control para que sea Dios el que lo limpie y el que lo purifique. Cuando nosotros decimos presentarnos como un sacrificio vivo, le estamos también dando a Dios esa autoridad para que gobierne nuestra vida. Le estamos cediendo a Él el control y le decimos que ya no somos nosotros en nuestras propias fuerzas, que ya no somos nosotros los que queremos luchar, sino que le decimos que sea Él el que luche por nosotros, que sea Él el que nos limpie y nos purifique. Vemos entonces a través de este tema que ser un sacrificio para Dios no es simplemente congregarse, porque algunas personas consideran que eso es lo único importante, se congrega. Dicen, no, es que yo me congrego. Ah, sí, yo me congrego todos los domingos o me congrego todos los jueves o estoy en la iglesia tales y tales días y se congrega. Pero, ¿qué pasa mientras se congrega? ¿Con qué actitud se congrega? ¿Con qué objetivo se congrega? ¿Lo hace simplemente por obligación? ¿Lo hace simplemente porque toca? ¿Lo hace simplemente porque es una costumbre? ¿O porque realmente quiere agradar a Dios? Entonces, decía, el pueblo de Israel, muchos presentaban sacrificio. Algunos presentaban el sacrificio fuera del campamento, pero ese sacrificio ni siquiera era presentado a Jehová. Ese sacrificio era presentado en muchas ocasiones a otros ídolos falsos. Algunos tal vez estarán fuera del campamento. Dirán, no, es que yo no me congrego, yo lo hago en mi casa. No, es que yo no voy porque puedo orar desde mi casa, desde mi cama. En ocasiones tal vez por su actitud no está sirviendo a Dios y no está presentando a Dios ese verdadero sacrificio, sino que tal vez sin darse cuenta está presentando un sacrificio a ese Dios falso que ha levantado, a ese Dios que podríamos decir la pereza, a ese Dios acomodamiento, a ese Dios mediocridad, inconformismo. Dioses que impiden poder servir a Dios de la mejor forma. Entonces Dios nos decía, es importante que entendamos que nosotros somos ese sacrificio vivo. Es importante que entendamos que es Dios el que nos hable, que debemos aprender a escucharle, que nos aprendamos a esforzar, que dejemos el acomodamiento a un lado, que seamos ese sacrificio de olor grato, algo que a Dios le agrade, que dejemos aquello malo atrás, porque reconocemos que hemos fallado, que tenemos muchas cosas que tal vez dañan nuestra vida y dañan nuestra relación con Dios. Que dejemos todo eso atrás y que nos presentemos a Él como ese sacrificio de olor grato. Que rechacemos las cosas desagradables, que rechacemos tal vez las costumbres paganas, que rechacemos tal vez cosas que a Dios no le gustan.
para poder disfrutar de la compañía de Dios y no ser en cambio nosotros los rechazados por Él. Que recordemos lo que decía Pablo decía, yo no puedo agradar a los hombres y al mismo tiempo agradar a Dios, porque por ponerme a hacerle caso a ellos, termino desagradando a Dios. Entonces, que le demos a Dios siempre ese primer lugar, que le demos a Dios siempre ese lugar de honor que le corresponde. Y por último nos decía, el lavarnos, el que dejar que sea Cristo el que nos lave, que lave nuestras culpas, que nos deje más blancos como la nieve, que le cedamos a Él todo ese control y esa autoridad sobre nuestra vida, reconociendo que solos no podemos, reconociendo que solos no podemos seguir adelante y no podemos avanzar. Estamos llamados a hacer un sacrificio para Dios, un sacrificio vivo, un sacrificio que a Él le agrade, un sacrificio aprobado por Él. Y para eso entonces debemos poner de toda nuestra parte, debemos poner todo nuestro deseo, nuestro gozo de poder estar con Dios. Todo hace parte de nuestra decisión. ¿Qué sacrificio quiero ser? ¿Qué olor quiero ser ante Dios? ¿Un olor grato o un olor desagradable? Recordemos que decíamos, un olor grato nos causa gozo, nos causa felicidad. Un olor desagradable nos causa mal genio, nos causa enfermedades, nos causa rechazo. ¿Qué somos nosotros entonces para Dios? ¿Ese olor grato que Él se goce con nosotros o un olor desagradable que Él nos termine mejor haciéndonos a un lado? Todo depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra forma de ver las cosas. Si bien es cierto, no somos perfectos, debemos reconocer que tenemos faltas, debemos reconocer que tenemos fallas, debemos reconocer que a diario nos estamos equivocando. Pero lo más importante es reconocer que Cristo ha venido a darnos salvación y vida eterna. Reconocer ante Él que hemos pecado y recibiremos ese perdón. Reconocer ante Él que nos hemos equivocado y de esa forma entonces Él nos hace dignos de estar delante del Padre. Presentarnos como ese sacrificio vivo ante Dios entonces es nuestra decisión y también depende de lo que yo quiero agradar a Dios. Cuando todo lo que hago lo hago por agradar a Dios, entonces dejamos muchas cosas atrás. Dejamos el egoísmo, dejamos la altivez, dejamos tal vez la vanidad, esa vanagloria y nos enfocamos en lo que realmente importa, que es disfrutar la presencia de Dios y poderle dar a Dios todo honor y toda gloria como Él se lo merece. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta noche con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro devocional, los jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto. Los invito a que le agradezcamos a Dios por tantas maravillas, por su palabra y por los milagros que Él ha hecho en esta noche. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos mil gracias, bendito Dios, porque hoy nos hablas a través de tu palabra, Señor. Y lo primero que nos decías, mi Señor, la importancia de aprender a escucharte, bendito Padre. Hoy te pedimos perdón si tal vez solamente nos hemos dedicado a hablar y no hemos dejado que tú hables, bendito Señor. Te pedimos perdón si en muchas ocasiones no te escuchamos, bendito Dios, o si oímos tu palabra, tal vez entra por un oído y nos sale por el otro, porque tal vez no nos hemos hecho hacedores de ella, bendito Rey. Padre Santo, te suplicamos, mi Dios, que esa palabra sea cobrando vida en cada uno de nosotros, que nos permitas no solamente escucharla, sino también ponerla en práctica, bendito Dios, y luego poder enseñarla, bendito Padre. Dios de los ejércitos, tú eres santo y maravilloso, bendito Rey. Queremos presentarnos como ese sacrificio vivo delante de ti, bendito Dios. Perdónanos si tal vez llevamos muchos años en el cristianismo, muchos años congregándonos, pero en ocasiones hemos sido esas personas que hacen el sacrificio fuera, Señor, porque nuestra mente o nuestro corazón está fuera de lo que tú quieres, de lo que tú determinas, bendito Dios. Perdónanos, Padre, si con nuestra actitud, Señor, nos hemos alejado de ti, si en vez de ser un olor fragante hemos sido un olor desagradable. Perdónanos, Padre, y te suplicamos, oh Dios, que nos laves, Señor, con hisopo y que nos hagas más limpios que la nieve, más blancos que la nieve, bendito Dios, para poder presentarnos dignos delante de ti, para poder ser, bendito Dios,
esos adoradores que tú estás buscando, Padre Santo. Te damos mil y mil gracias, bendito Rey, por esta noche. Ayúdanos, oh Señor, a despojarnos de todo lo que estorba, a despojarnos de la vanidad, a despojarnos, Señor, del egoísmo, a despojarnos del acomodamiento, de la mediocridad, todas aquellas cosas que estorban, bendito Dios, y que impiden que podamos ser, bendito Rey, esos adoradores que tú estás buscando. Todo aquello, Señor, que no solamente impide un desarrollo en nuestra vida espiritual, sino también un desarrollo en nuestra vida secular, Padre Santo. Hoy lo entregamos a ti y declaramos que tú tomas el control de nuestra vida y de todo lo que cada uno de nosotros somos. Entregamos, oh Señor, las necesidades de tu pueblo, necesidades que tú conoces, bendito Rey. Te pedimos que las suplas conforme a tu perfecta voluntad, bendito Dios, que nos permitas estar siempre tomados de tu mano, mi Rey. Bendice, oh Señor, también las finanzas de tu pueblo, bendice ese dinero, ese que ingresa al alfolí, diezmos, ofrendas, primicias, Señor. Bendice y santifica aquel dador alegre, bendito Padre Celestial. Multiplica, Señor, lo que queda en sus manos, bendito Dios, y que todo lo que ingresa, Señor, al alfolí, al templo de la congregación, Señor, sea para cumplir ese mandato que tú has dado, Señor, que es conservar y preservar tu palabra, bendito Rey. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Todo esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, de esta manera finalizamos nuestro culto. Recuerden que somos ese ministerio de estudio y de apoyo y están todos los días invitados a nuestro devocional. Que tengan una feliz y bendecida noche. Los esperamos en una próxima emisión.